Lo importante, lo hemos conversado más de alguna ocasión, es la educación emocional. Uno como que hay conceptos que va acuñando y va aprendiendo con el paso de los años, así como cuando hace algunos años empezamos a ver que los trabajadores necesitábamos tener habilidades blandas, no solo son multitask. Hoy en día entendemos, por suerte, que la educación emocional es fundamental. Está con nosotros el doctor en Pedagogía y Educación, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo para Chile, Arnaldo Canales. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, Sandra. Hola, Arnaldo, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. Precursor en el tema de la educación emocional, hay que decirlo, que sirve tanto sobre todo en esta época, ¿no? A propósito, partamos por las emergencias, Arnaldo, porque hemos estado viendo cómo jardines infantiles, cómo la Junaev, cómo los vecinos se han reunido, por ejemplo, para estar con los niños también en este periodo, para hacerles entender estas situaciones, para sacarlo a veces de la emergencia, en una sociedad que hasta hace algunos años todavía eras como, ya, pero no llores, las niñitas lloran, o no muestres lo que te pasa, no, calladita se ve más bonita, y así un largo sinfín de cosas que nos hacían limitar nuestras emociones, no expresarlas. Bueno, tú dices algo muy cierto. La verdad es que este tema hoy día ya se pone en la mesa. Yo cuando partí hace 15 años hablando de educación emocional era pachamámico para mucho, era tema de olor a incienso y mucha caricatura. Pero cuando vemos la realidad, y tú lo haces muy bien al mencionar el tema de los incendios, no solamente la pérdida de un hogar, la pérdida del bien físico, todo el trauma y todo lo que afecta los dolores del alma, que finalmente somatizamos y tiene que ver con las tristezas, con los duelos, con las distintas vivencias que finalmente están relacionadas fuertemente con la emoción misma. Por lo tanto, un padre que tiene que contener a su hijo de 8 años que perdieron la casa, no tiene herramienta. Ese padre también somatiza porque trata de mostrarse fuerte, claro, el sostén de la familia, el proveedor, y tiene muchas veces una angustia que la sostiene. Y yo siempre digo, lo que no se expresa, finalmente somatizamos y enfermamos. Exacto, por eso dicen que este juego de palabras, que la expresión es contraria a la depresión. Entonces, cuando yo reprimo, callo, silencio, enfermo. Cuando yo expreso, suelto, lo hago un rap, canción, lo que sea, voy soltando. Entonces, ahí esta dimensión desatendida, que bien dices tú, con respecto a la educación, finalmente viene a tomar la educación emocional el desarrollo integral del ser humano. Y esto, ojo, no lo digo yo porque soy un ser de luz ni nada del otro mundo. Lo venía diciendo Humberto Maturana, Claudio Naranjo. No podemos tener una educación que solamente se enfoque en la mirada academicista, en el resultado, que es importante, en la parte académica, pero tiene que haber desarrollo humano. Hoy día todo lo que vemos con el caso de Cristóbal Medina, con la muerte de una niña en el Marín Arauco, en Viña del Mar, y todos los casos que salen de marzo para adelante, con bullying, violencia, la misma convivencia escolar, las relaciones también que tenemos de carencia de competencias parentales, los mismos papás, está todo en el mismo pack. Y eso es un poquito lo que hace la educación emocional. Y en ese sentido, pensando en educación, pensando en aprendizaje, como todo aprendizaje, hay un tema si se quiere, de entrenamiento, ¿no? Hay un tema gradual, hay un tema para que no se nos desborde. Estoy pensando, Pancho Mat siempre dice, a propósito de la lectura, dice, la lectura es un músculo que se entrena. No es como llegar, sentarse a leer. No es así. O sea, uno lo puede hacer, sí, pero si no lo entrena, lo va a dejar botado, lo va a hacer una vez, o va a querer leer 200 páginas en un día y va a retener 4 páginas. Entonces siempre dice que se entrena. ¿Acá también? Sí, bueno, la educación emocional también adopta una mirada primero de ciclo vital, no solamente la formación yo hablo mucho del concepto de hemodiversidad, que es bien entretenido cuando uno lo ve de un gran paraguas. Viene de ¿Qué es la hemodiversidad? El concepto de hemodiversidad viene del concepto de biodiversidad, flora y fauna, y en el mundo de las emociones no nos quedamos solamente con emociones básicas intensamente, miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Y los papás creemos que ahí está todo. ¿Sí? Oye, ya, si yo sé las emociones básicas, sé que la tristeza hay que expresarla y el miedo, ese es el desde. Pero ese niño también va a tener que reconocer en algún momento en su ciclo de madurez, según el grado de formación que tiene, emociones mixtas. No es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento, cómo trabajo la culpa insana, cómo trabajo otro tipo de emociones que están dentro de este cóctel que yo vivo. El meme estoy feliz pero enojado. Claro. Y de ahí también viene el tema de las emociones, de las emociones incidentales que influyen mucho en las decisiones de compra, las emociones integradas que también influyen mucho en la forma en que yo compro o no compro algo que me apasiona, las emociones de trascendencia que tiene que ver con los propósitos de la vida, está la emoción estética, que cuando yo lloro viendo un atardecer. Entonces el tema es tan amplio que cuando nosotros hablamos de educación emocional vinculamos mucho también de carga valórica con las emociones morales. Por ejemplo, las emociones morales, hoy día hay una crisis de moralidad en la sociedad. Es decir, oye, robo, lo que pasa con, por ejemplo, la noticia que usted ve en Vivanco. Oye, un abogado que jura, ¿dónde están los valores? No, se corrompió ese valor. Entonces, la versión social
la rabia social por el acto que hace es una emoción moral. Es decir, a mí no me robaron, yo no estuve en el tema a mí no me quitaron plata, pero igual me duele y me molesta lo que hizo esa señora. Esa es una emoción moral. Si tú ves pasar a alguien con el semáforo en rojo y tú dices, oye, pero ¿qué pasa este caballero que se lo atropellan y pasó en rojo? Emoción moral. Tiene que ver con lo que decía Aristóteles, aquellas conductas virtuosas que se hacen en comunidad, y de rechazo y condena también cuando nosotros vemos que eso no se hace. Y la carga valórica está totalmente también, no se trabaja. Sí. No lo trabajo en la casa, porque papá no sabe, y tampoco estamos abordándolo en la escuela. Por eso lo que tú dices es muy importante en el sentido de que esto se entrena, se refuerza, se mantiene permanentemente en la disposición emocional del papá y la mamá de validar, legitimar y aceptar la emoción del otro. Qué interesante eso de sentir además que está en crisis, porque efectivamente, no sé, pues lo vimos cuando se discutieron los dos procesos de la Constitución, por ejemplo, era como, oye, pero es que no, es que me van a quitar la casa. No, pero es que, no, pero si a mí no me importa, no me pasa eso. Como el individualismo, ¿no?, que está tan presente en la sociedad, Arnaldo, y pensaba en lo que tú mencionabas, y todos esos ejemplos tienen que ver también con a lo mejor tener una oportunidad hoy día porque hay un cambio en la estructura social, porque a lo mejor hay un cambio cultural. Lo pienso desde el punto de vista que hoy día, por lo menos, hay un sector amplio que sí piensa en la empatía, sí. Hay un sector amplio que quiere dejar de lado la culpa. Esta es una sociedad súper culposa, nos criaron así, con mucha culpa, ¿no? Con reforzar el tema después de un descalabro absoluto, reforzar el tema de la moralidad, sin quitar libertades, pero entendiendo, no sé, tu libertad con la libertad del otro, y así un largo etcétera. Bueno, las emociones morales, creo que ahí hay un trabajo que se tiene que fortalecer también desde la reflexión de sociedad. Fíjate que nosotros crecimos en un modelo que es individualista, competitivo, somos desconfiados. Asegúrate tú primero. De hecho, celebramos y castigamos al niño cuando dice, tienes que ser más vivo, te falta calle. Exacto. ¿Cómo eres tan inocente, hijo? Entonces, como que la viveza se celebra. Claro. Entonces, cuando hay alguien... Pero malentendida a veces. Malentendida. Bueno. Entonces, uno, claro, con todas las contingencias que tenemos como sociedad y de los distintos ejemplos que podríamos mencionar, la incorporación del desarrollo socioemocional tiene que estar anclada dentro del sentido común de las personas. Hoy día los temas de salud mental son potentes y seguimos teniendo un discurso y levantamos toda la bandera de la salud mental, pero se hace poco. Hablamos desde la enfermedad, ansiedad, depresión, estrés. En Chile se quita la vida 7 personas todos los días, son 2.000 personas al año. Métete al mundo laboral, 6 de cada 10 licencias médicas son por ansiedad, depresión y estrés. Entonces decimos, oye, pero si tenemos tanto dato, tanta información, ¿qué hacemos para prevenir? Nada. No hay educación emocional en la escuela. Eso. Nosotros impulsamos una ley hace casi ya 10 años y yo he hablado con lo último, con el próximo presidente también. Un momento me lo encontré en el aeropuerto, le di como una cátedra de media hora, le encantó. Hablé también con el presidente Boric y anteriormente hablé con los últimos 5 ministros, desde Raúl Figueroa, Marcela Cubillo, Ávila, Cataldo y todo. Oye, qué lindo lo que hacen. Y nosotros hemos hecho este trabajo no solamente en Chile, hoy día la ley de educación emocional está en Colombia. Claro. Y nosotros decimos, ¿cómo esto es lo típico? Uno es más, ¿cómo se dice? Nadie es profeta en su tierra. Exacto. Estamos moviendo temas en México, tenemos un modelo maravilloso que incorpora escuela para padres, la ONG, y también temas sociales, que lo que a mí me mueve es que la persona que nos escucha acá decía, oye, este tema es tan importante que, por eso yo digo, que nadie busca lo que no conoce. Si el tema de la salud mental, no hay que quedarse con la depresión, la ansiedad, el estrés, que es muy importante, porque obviamente hay que entender lo que hay detrás de esto, que puede ser endógena, exógena, sino cómo yo como papá, yo como joven puedo decir, ¿cómo yo puedo entrenarme si yo tengo sobrepienso todo el día? Esto se entrena, esto se trabaja, lo que pasa es que no tengo herramientas. Por eso es tan importante abordarlo desde un trabajo preventivo. Y el ente modelador, ¿debiese ser el papá y la mamá? Sí, pero tampoco saben. Y ahí es donde viene la fuerza de la escuela. Por eso la escuela es el primer vínculo en comunidad que tiene un niño. Claro. Y de ahí donde hoy día la escuela para padres, y hoy día hice casualmente un posteo sobre eso. Tú sabes que los papás, en promedio, el 20% van a las reuniones de apoderados. De cada 10 papás van 2. Y va la pura mujer. La mayoría, claro, los papás no íbamos, es este tema, ¿para qué vamos a ir a reunión de apoderados si es la misma charlita, la misma cuestión? Pero hay escuelas para padres en muchos colegios. Yo estuve hace poquito, el año pasado, un colegio de 1.000 estudiantes y fueron 6 papás. Yo me pegué el pique a Talcahuano, a este colegio, claro, y llegaron 6 de 1.000 estudiantes. Y dije, y yo me quedé sorprendido, es decir, la inversión que hace el colegio, el Exacto. tiempo que le dedica, le están poniendo ficha en buen chileno al tema de la salud mental y los papás tampoco apoyan. Entonces ahí hay una corresponsabilidad
como sociedad y después le decimos, ¿y qué pasa? Y los profesores se quejan con justa razón. Obvio. Y cuando hablamos de lo... Porque es súper interesante el tema de este vínculo padre-estudiante, ¿no? Jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, qué sé yo. Estoy pensando en cómo cruzas tú el tema de redes, ¿no? Porque eso hace que, de redes sociales, de un mundo de plataformas, que yo no las demonizo en lo absoluto, pero me parece que es un tema en la ecuación, digamos, en la conversación, de inteligencia artificial hoy día o mañana. Hay unos mundos medio paralelos, no sé, si tú me preguntás a mí cuál es el mayor dolor y el mayor desastre que tenemos hoy día, tiene que ver con el tema del celular. Es decir, todo el libro que hace Jonathan Haidt con Generación Ansiosa, que finalmente toma la información de todo lo que tiene que ver, porque esto es muy potente, de hecho a mí me encanta el tema, porque finalmente Jonathan Haidt lo que dice es que cuando proliferan los smartphones en el 2008, 9, 10, 11, 12, en 4 años todos tenemos smartphone. Ya nos jugamos a la pura cuncunita. ¿Sí o no? Sí. Y empieza todo lo que hace, y esto viene del 1950 con Skinner, con el tema de que el padre del conductismo. Entonces hacen estos estudios con las palomas. Es decir, yo le doy maíz a la paloma le genera un estímulo, una respuesta y un condicionamiento. Y el celular hace exactamente lo mismo. Después lo que hacen en Stanford. Entonces, todo lo scroll, todo lo que tiene que ver con la ansiedad social. Los algoritmos también. Todos los algoritmos. Entonces, todos estamos adictos al celular. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es, dentro de este gran paraguas, el gran antagonista del bienestar emocional de cualquier ser humano? Esto. Digo, no tenemos detox, no nos aburrimos. Los cabros chicos, y lo vemos en los restaurantes, una conversación que probablemente ustedes han tenido. El niño de 3 años le pasó el celular, qué fácil. No come, no me molesta, no me interrumpe, no pide nada, listo. Hoy día hay que decirle, anda a jugar afuera. ¿Has visto que estos memes que también salen? Antes teníamos que meterlos para dentro de la casa, ahora hay que tirarlos para afuera de la casa. Hoy día no veis cabros que tienen la rodilla pelada, no, claro. Nada. Ya no hay metapío. No hay povidona ayudada. La povidona. Entonces, Cristian, ahí es un tema que yo creo que las redes sociales hay que trabajarlo. Me encanta lo que está haciendo Francia, lo que hizo Australia. De hecho, hay una ley que nosotros tenemos. Restringirlos en colegio, digamos. Restringir el tema del uso de las pantallas. Colegios, cruces, claro. Pero miren, yo voy a hacer aquí a lo mejor si hay alguno de los nuevos diputados que pueda salir. Hay una senadora que está postulando en Colombia y me dijo que está haciendo una ley. ¿Y cuál es la ley? Me dijo, el tema de las pantallas ya lo tenemos súper claro y todo, que restringimos. Pero ¿qué le pasa a la cuenta TikTok y Instagram? Entonces lo están sacando una ley para cobrarles a Instagram para tener las plataformas. Usted quiere contaminar emocionalmente a la sociedad, a los jóvenes, pague por estar en este país. Claro. ¿Entendés? Entonces, como de alguna manera, si usted quiere que mi hijo esté ahí metido, cobrémosle un impuesto a estas grandes plataformas para que minimicemos un poquito el impacto que tiene hoy día las redes sociales. Y eso yo creo que tiene que ver principalmente con los temas que, insisto, todo lo que tiene que ver con el bienestar integral de un ser humano trabaja 6 dimensiones. El bienestar físico, el bienestar profesional, el bienestar material, social, espiritual, que están vinculados principalmente a cómo yo me inserto dentro de distintas variables que inciden en mi vida. Si como mal, mi ciclo circadiano está pésimo, tengo mala nutrición, me afecta todo mi bienestar físico, eso lo tenemos súper claro. Pero ¿quién le enseña al niño? ¿Quién nos enseña? De hecho, dormimos, la mitad de nuestra vida estamos durmiendo, pero nadie nos enseña el ciclo circadiano. De la escuela nos enseña. Nutrición, recién estamos hablando de la microbiota, estamos hablando del segundo cerebro. Hoy día hablamos mucho del tema de la endorfina, la dopamina, la oxitocina. Y hoy día, gracias, creo que lo bueno que tiene las redes sociales es que te visibiliza temas. Claro. Sí. Que eso por un lado es positivo. Ahora, ¿quién dice esos temas? Porque de repente hay gente que se pone a hablar de cosas que no tiene idea y pastelera a tus pasteles. Po. Tal cual. Estamos conversando con Arnaldo Canales, doctor en Pedagogía y Educación, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo para Chile y precursor de la educación emocional en nuestro país. Tú hablabas recién de herramientas, Arnaldo, que a veces ni los adultos las tenemos, ni por supuesto mucho menos las generaciones más jóvenes. De la crisis además que hay a propósito de la moralidad y la ética. ¿Cómo podemos nosotros los adultos hacernos cargo o hacernos de herramientas que nos permitan mejorarnos nuestra calidad de vida y de salud emocional y sobre todo de educar a nuestro entorno, a nuestros hijos, sobrinos? Bueno, yo partí diciendo, hay un tema que lo encuentro buena frase, que nadie busca lo que no conoce. Primero, sensibilizarnos. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué se trata este tema?
porque finalmente también hay muchos haters. La educación emocional adoctrina y que esto, claro. te vas a encontrar de todo. ¿Para qué importa? Y además te vas a encontrar con distintas miradas, porque también tendemos a invalidar. Si alguien me escucha y dice, no, si el Arnaldo Canales que yo lo escuché no tiene idea de nada, porque yo soy un biólogo. Claro, el biólogo me habla desde la química del cerebro. Perfecto. Claro. Patricia May, que es maravillosa antropóloga chilena, me va a hablar de la antropología. Un biólogo me va a hablar el sociólogo me va a hablar de su mirada a la biología, un filósofo. Claro. Pero esto es una mirada ecléptica. La educación emocional incorpora muchas dimensiones, por eso uno tiene que tener una mente abierta para poder abordar todas estas dimensiones. Ahora, en lo concreto, ¿qué tengo que hacer yo como papá? Primero, mostrarme vulnerable. Es decir, hay cosas tan simples como verbalizar lo que nos pasa. De hecho, nosotros el ejercicio más cotidiano es ¿cómo estás? Bien. Todo el mundo dice bien, pero no tenemos el espacio de decir estoy mal, lo estoy pasando mal, estoy triste, estoy angustiado. Y ojo, yo a veces lo hago esta caricatura que hacemos el chato. ¿Cómo estáis, chato? El chato es una frase de la idiosincrasia del chileno que utilizamos para indicar una emoción que no tenemos claro, que tiene que ver con el concepto alexitimia, que tiene que ver cómo no somos conscientes de lo que me pasa, no sé ponerle nombre. Entonces, ¿cómo estáis, chato? ¿Pero chato de qué, Cristian? No, es que tuve una pelea antes con el director, una cuestión. Tú estás enojado, frustrado, angustiado. Yo no tengo peleas con el director. Solo va a aclarar. Es maravilloso. No, es maravilloso. Entonces, ese concepto del chato tiene que ver con que nosotros hoy día no somos capaces de todavía verbalizar el mundo emocional. Claro. Y desde ahí analizar el contexto, a qué me mueve, a qué me invita. El proceso de regulación emocional implica respiración. Hace poquito vino Marian Rojas Estapé, que ustedes probablemente la conocen, y hablan, y lo que dice Andrew Huberman también de la Universidad de Stanford, hay también ejercicios de respiración consciente, que es el 4-7-8, que son... Inhalo en 4, mantengo en 7 y boto en 8. Andrew Huberman habla de la respiración fisiológica. Respiro casi el 90% de lo que me da los pulmones y ese último 10%, el último pedacito, y eso está comprobado científicamente que me libera gradualmente el nivel de cortisol. Esa respiración consciente me permite lidiar frente a la impulsividad, a la rabia, a pegarle el charchazo, a hablarle mal a mi pareja. Muchas veces no somos conscientes y yo pongo la emoción de la rabia, que es la que más se desregula, pero puede ser también con la impaciencia, que alguien se molesta porque llegó tarde. Pueden ser cualquier tipo de emoción o la tristeza misma, que no soy capaz de reconocerla y me hago trampa, me hago zancadilla. Entonces, el trabajo de la educación emocional implica permanentemente estar ejercitándose. Si las emociones las tenemos todos los días, transitamos con ¿cuánta emoción al día? No 40, 30. No hacemos harta trampa con las emociones. Me quedó pegado ese concepto. No hacemos todo el día trampa. No hacemos los giles, no hacemos los turistas. Y a veces uno está enojado, y me pasa eso con los hijos, de repente dijo, caí en la trampa. Una de ellos hace poquito, yo tengo buena relación con mi hijo, y empezamos a pelear y dije, me comió el ego porque empecé a tener una batalla personal con mi hija adolescente, y al final dije, hija, que es como yo digo, Isidora, pero papá, Isidora, ya no hablamos más. Y después nos agarramos, como estuvimos 3 días enojados, y dije, caí en la trampa, como yo, adulto, que trabajo en esto, no fui capaz de bajar el nivel. Isidora, te escucho. Y lo hago el 99% de las veces bien. Pero el cabro chicos sacan de quicio a veces también, digámoslo. Sí. Pero el ente modelador somos nosotros. Es que pasa por lo que hablábamos, pues no tenemos ni las herramientas nosotros y ellos tampoco. Ellos vienen de una generación precisamente que se ha movido con pantallas, que a lo mejor nosotros hemos sido súper sobreprotectores, que a lo mejor ellos tienen todo fácil, y uno trata de hacerles entender, pero no lo entienden porque no ha sido su realidad. Entonces uno siente que está en un círculo y que no va a salir nunca. Y está en una poda de redes neuronales. Yo siempre digo que nosotros en la vida tenemos 3 P. La primera P del vínculo es la P de los padres. Todo es papá. El superhéroe, mi papá, para todo. Claro. Listo. Después la otra P, en la que vive los adolescentes, la P de los pares. Y después viene la P de la pareja. Después el amigo empieza, el compañerito empieza a pololear, el amigo adolescente, ya no lo vimos más en los amigos, ya está con la pura polola. Te colisionan. Sí, y después, como adulto, vinculamos padres, familia, los amigos y la pareja. Y la P de los pares es súper importante en este periodo, y por eso no nos pescan los cabros. Ahí dan ganas de darle la pena. Claro, entonces dice, ¿no? Oiga, almocemos juntos que voy a salir. Hay otra P, la patarla. Claro, esa es la otra P. Esa es la que dan ganas en la segunda. A veces hay un tema a veces uno le tiene como susto, digamos, ¿no? A los sentimientos, digamos, a las emociones, tanto de uno como las del resto. Y a veces no son tan graves. O sea, por ejemplo, no sé, me pasó con uno enano, chico, ¿no? Sí. Estoy aburrido. Bueno, abúrrase. Está bien, perfecto. Exacto.
Raimundo, ya, pues bórrase. Sí. En los últimos años la generación no te obliga a eso, te dice que los niños salen de vacaciones y uno les tiene que tener una carta grande de actividades. Un panorama todos los minutos. Exacto. Ayer yo casualmente puse un tema porque en las vacaciones dice, ¿qué hago con estos cabros? Tengo que meter en talleres, Oye, ¿no? Dije que se aburra. Ken Robinson decía que el aburrimiento es la puerta de entrada a la creatividad, a la innovación. Y además el aburrimiento te permite tener un autodiálogo que te puede permitir también hacer un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, que son las personas que a veces son más introvertidas y tienen un trabajo interior muy profundo y muy bonito. Y el aburrimiento es parte también del crecimiento personal. Es decir, todos los que vivimos crisis en la vida, aparece la creatividad, la innovación. Finalmente, si yo no soy capaz de sostener el aburrimiento de mi hijo, estoy haciendo un pésimo trabajo porque finalmente lo estoy nuevamente enclaustrando. Y ahí me encanta lo que dice un psiquiatra argentino que es amigo mío, que es Lucas Raspal, decía, cuando tú le entregáis el celular a tu hijo, le estás regalando a tu hijo el celular. Claro. Es al revés. Sí, y en el fondo le estás dando, me da la sensación, la responsabilidad del mismo de que se forme solo, ¿no? Porque con lo que tenga acceso a lo que pueda encontrar en redes, ¿no? A la conversación, no a ese diálogo. De estímulo también. Exacto. El estímulo externo. Sí, y tú decías algo recién, Cristian, con respecto al tema del sentimiento. Ahí nos confundimos emoción, sentimiento y estado de ánimo. Eso es súper importante verlo. La emoción no enferma. La emoción es adaptativa y siempre te está dando señales. Todo lo que hablamos de nosotros de lucha, huida, la emoción, claro, todos los estímulos externos, la bocina de un auto, el WhatsApp que me llegó, me genera estímulos, emociones, siempre de afuera hacia adentro. El sentimiento es la emoción hecha conciencia, que esa es la gran diferencia. Es decir, yo estoy viendo una foto de mi mamá que falleció el año pasado, me cae una lágrima, es un sentimiento. Entonces esa es la gran diferencia entre emoción y sentimiento. El sentimiento siempre evoca de adentro hacia afuera. Claro, porque tiene que ver con la memoria emotiva y funciona a través de los 5 sentidos. De hecho, la película Ratatouille hace un ejercicio súper potente cuando evoca la comida y va para atrás a la infancia, que todos hemos visto esa escena. Entonces el sentimiento también es muy importante trabajarlo y eso es lo que enferma, porque muchas veces sobrepensamos, son situaciones que a veces no somos capaces de sostener. Y el estado de ánimo, que ahí hay un trabajo también maravilloso que hizo un estudio en la Universidad de Hamburgo. Cuando una persona vive por ejemplo, una tristeza, terminé con la polola, y vivo la tristeza y mantengo esa tristeza permanente, soy más proclive a caer en estado depresivo si no valido y legitimo esa tristeza. Y es ahí donde está el gran trabajo. El estado de ánimo tiene una fuerte incidencia en caer, obviamente con una situación exógena como la pérdida de un ser querido, me pateó la polola, perdí la pega, lo que sea. Si yo mantengo, oye, llevo 2 meses, tengo que tener ese decir, ¿cómo no he logrado levantarme? Y ahí tengo que pedir ayuda. Si no, mis herramientas no me permitieron sostener ese dolor y no hice ese ejercicio, tengo que pedir ayuda para poder pedirme un profesional que me aporte. De hecho, la canción que hace Green Day, Wake Me Up When September Ends, que tiene que ver con la muerte de su padre, que lo hace Billy Jones Armstrong. ¿Sí? Es un trabajo maravilloso que yo lo hago mucho en las charlas, porque digo, el estado de ánimo, cuando pierde su padre a los 10 años, él somatizó como 8 años. A los 10 años después hace la canción. Y hasta el día de hoy se emociona. Grande. Y hasta el día de hoy, tú ves a Green Day, cuando pone esa canción, él llora en muchas veces. Llora en vivo, siempre. Llora en vivo con esa canción. El tipo logró, por eso yo digo que la expresión te libera. La depresión te mata. Entonces, cuando uno lee o traduce la canción Despiértame, y la historia es bien bonita, porque cuando su padre fallece, el cabro chico estaba todo el día en la casa y la mamá, sale hijo, sale a la vida, tenemos que seguir. La mamá viuda, viendo a su hijo sufriendo, él ve a su mamá sufriendo, le dice, mamá, despiértame cuando termine septiembre, no quiero salir de la pieza. Y ocupa esa frase con la canción. Claro. Y yo lo encuentro maravilloso. Es el men que muere su papá. El men que muere su papá, y como decís tú, él es muy chico. Y le da una vuelta muchos años después, porque en ningún caso estamos hablando de que tenéis que estar siempre arriba. No estamos diciendo eso, en lo absoluto. De hecho, lo que hace la educación emocional no es decir, hoy no va a vivir puras emociones bonitas, hoy la alegría, el regozo. No, compadre, la vida te va a tirar tristeza, te va a tirar muchos problemas y la vida tampoco es justa. Oye, yo soy buena persona, me porto bien. ¿Y por qué la vida me pasa esto? Sorry, te va a pasar igual. Lo que nosotros hacemos es transitar con mejores recursos frente a las situaciones que vivimos. Y la educación emocional trabaja eso, es decir, acepto mi tristeza, acepto el miedo, acepto la rabia, me muestro vulnerable y puedo transitar con eso de una forma mucho más sana, que a la larga es lo que vivimos gran parte de los chilenos, en general la sociedad, porque no logramos
fortalecer el vínculo desde este reconocimiento interior. Nos cuesta asumirnos, mira, de hecho en las redes sociales por supuesto nos están comentando harto los auditores que importante y necesaria conversación, dicen, lo más difícil también, agrega Marcelo, es educar a los padres y apoderar a los colegios, que hay una epidemia de estupidez, dice, una emergencia nacional. Y te iba a preguntar precisamente de aquello, Arnaldo, porque efectivamente en los adultos también vemos un montón de problemas, ¿no? Es cosa de mirar las relaciones tóxicas que lo hemos conversado en esta sección en más de alguna ocasión, que uno genera. No solo hablo de las parejas, hablo con compañeros, con amigos, con papás, con jefes y un largo etcétera. Si tenemos ese tipo de dinámicas, los adultos, ¿todavía estamos a tiempo de reeducarnos emocionalmente? Claro, de todas maneras, y eso es lo lindo de la educación emocional, no es tiempo perdido. A veces me toca ir a un colegio y me dicen, oye, Arnaldo, todo lo que dijiste me hace tanto sentido que he cometido un error, mi hijo tiene 10 años, ya la embarré, ya lo hice mal. No, quédese tranquila, en este periodo usted puede rectificar. Nosotros, y todo lo que tiene que ver con la teoría del apego y todo lo que tiene que ver con trauma, que Gabor Mate, y hay muchos especialistas muy potentes, entre esos Rafa Guerrero, que es amigo mío, que es un experto español de trauma, hablan que nosotros nos enfermamos en los vínculos, pero también nos sanamos en los vínculos. Y esto es súper lindo, es decir, el trauma y en general todos los dolores del alma que vimos, o la herida de infancia, que también se dice mucho eso, no es que yo voy a eliminar el trauma, no. Cuando aparece ese dolor, yo digo, me está viniendo este tema que me incomoda, ya sé cómo hacerlo para poder lidiar de mejor manera y transitar. No es que esto se olvide y nunca más pasó nada. No, la emoción tiene memoria. Claro, y todo esto tiene que ver finalmente con lo relacional. Por eso hay un libro que me encanta, que es El poder de las palabras, de Mariano Sigman, que es un psiquiatra argentino. Sí, lo hemos tenido, de hecho, lo hemos entrevistado. Ya, maravilloso. Entonces, el tema de los vínculos, la conversación, tiene que ver también con la mayéutica, es decir, oye, mis propias preguntas, todo nace desde la relación. Si yo me aíslo y no converso y creo que tengo mi propia verdad, obviamente estoy súper limitado. Exacto. Por eso cuando yo me centro mucho en el tema del hater, que invalida el tema emocional, claro, dependiendo de dónde lo esté mirando. Tal cual. Claro, porque a mí me ha tocado mucho y te pongo el ejemplo de los biólogos, que dicen, mira, esto es pura química. No es tan así. No, por eso te va a ir después a un tema mucho más academicista, que tiene que ver con la teoría ecológica sistema, que hay un filósofo norteamericano de ascendencia rusa, que es Yuri Bronfeld-Brenner, que dice que nosotros somos una capa de cebolla. Es decir, para nuestra raíz de identidad se alimenta de la familia, del entorno, de la escuela, de los amigos, de la cultura. Obvio, son multidimensionales. Claro, y todo afecta. Es decir, si yo vivo en un barrio donde todos delinquen y todos fuman marihuana, probablemente yo estoy mucho más propenso que irme para ese lado. Y probablemente mi carga valórica esté vinculado al choro, al que hace portonazo, al que delinque, claro, porque eso es lo que yo veo. Entonces aquí es bien amplio, por eso yo insisto y hago un llamado también, ojalá que la próxima ministra, que en algún momento hagamos el lobby para que nos reciba, metan la educación emocional y que no sea algo solamente del interés genuino y honesto de algunos colegios, que no es ni el 5%. Cuesta con el tema de educación en el Congreso, sí, pues cosa mirar la ley de educación sexual integral y tantas otras reformas. Pero vamos a hacer un compromiso, Arnaldo Canales, que a fines de febrero, a principios de marzo, si estás en Chile, vuelvas a venir. Perfecto. Precisamente para hablar, porque se viene todo el tema de los haters, del bullying, y porque además yo sé que tú no le vas a mencionar, pero van a hacer un proyecto muy bonito de educar a los profesores de la región del Biobío, del Ñuble, las zonas afectadas. Sí. Entonces sería bueno poder entregar algunos lineamientos también de eso en marzo para los profes que nos escuchan en todo Chile. Sí, aprovecho porque esto es un aviso, porque ya me pasó el año pasado, disculpe que lo diga así, pero nosotros donamos el año pasado y nunca recibieron las donaciones de lo que pasa en Chile. Sí, pues, exacto. Nosotros entregamos hoy día 23 millones de pesos en donaciones de formación socioemocional con los mayores expertos, desde Vizquerra hasta Antonio Damasio, que son neurocientíficos, para los profesores. Nos comunicamos con el Ministerio de Educación, con este caso al Ricardo González, que es el coordinador regional de educación parvularia de la subsecretaría del Biobío. Ya. Vamos a tener una reunión esta semana. Porque una cosa que yo decía al principio, los incendios, pero estos niños van a volver al colegio. Tenemos que tener una red de contención que no esté solamente vinculada a la carencia muchas veces o la formación de los padres, sino que los profesores apoyen. Pero si el profesor tampoco tiene esta herramienta, nosotros apoyamos en esa parte. Ya, y ahí entregamos estas becas de formación para los profesores. Si no te contestan, tú nos avisas, porque tenemos algo de llegada nosotros en la Subsecretaría de Educación Parvularia y en el Ministerio de Educación. Ustedes rompen fila. Usted nos dice eso es bueno. Arnaldo Canales, un placer, y para todos quienes nos han escuchado, recordar que esta conversación queda disponible en Spotify y en nuestras redes sociales. Gracias, Arnaldo.